invitación para participar en este evento. Además, es un gusto estar al lado de María del Carmen, es un gusto estar con Augusto de nuevo, con Pablo. No veo por ahí al resto de ponentes, pero entiendo que había. Se me fue el nombre. Perdónenme que aquí es la 1 de la mañana, si me ven un poco dormido, estoy un poco oído, pero voy a tratar de ajustar los ánimos. Tengo un poquito de tiempo, voy a poner el reloj para hablar un poco sobre las novedades y las cosas que he hecho un poquito de menos que no se hayan cambiado en esta nueva directiva, o bueno, proyecto de directiva sobre la JPRD, ¿no? Y lo primero que tenemos que destacar es que se esté poniendo énfasis en contratación pública respecto del rol de prevención que tiene la Junta de Resolución de Disputas, lo cual no quiere decir que los adjudicadores antes no hayan tenido este trabajo de prevenir disputas o que no hayan tenido la posibilidad de hacerlo. De hecho, tenemos en Perú muy buenos adjudicadores que siempre han hecho este rol preventivo y que además han tenido la experiencia que hemos recogido a la hora de implementar la JRD en Perú de contratos estandarizados, y de eso seguro Augusto nos va a hablar, y también Pablo y Marcela, no sé si Marcela va a entrar, pero tenemos experiencia valiosa utilizando el reglamento ICC, en donde vimos que efectivamente funcionaban los dispute boards, y fue así como, por más que desde el 2014 ya habíamos pensado en la Junta de Resolución de Disputas, pues no la implementábamos, ¿no? Y recién a raíz de la experiencia de usar dispute boards en contratos NECs, que dijimos, oye, funcionaba, el mecanismo es bueno, hay que hacerlo y hay que expandirlo a las obras públicas, y tenemos muy buenos adjudicadores que saben ya implementar este rol preventivo porque tienen esta experiencia previa. No quiere decir que recién ahora vamos a usar prevención en la JRD, ya la hacíamos, solo que ahora la norma le pone un mayor énfasis y lo exige y le da la, digamos, una mayor importancia para que las partes del contrato sepan que existe también esta función y que tienen que hacer uso de la misma, lo cual es bastante valioso, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice la directiva? En primer lugar, es que es un requisito para el inicio del plazo, hablando de obras, porque ahora también podemos usar JPRD para servicios, pero es requisito para el inicio del plazo de ejecución del contrato la conformación de la JPRD y la suscripción del contrato tripartito bajo responsabilidad funcional de la autoridad de la gestión administrativa del contrato. Y esto es importante porque ocurría bastante que por más que teníamos que tener JRDs en obras, celebrábamos el contrato de obra, arrancaba la obra, empezaban los trabajos, desde el inicio, por ejemplo, se encontraban deficiencias del expediente técnico, las partes ya empezaban a tener fricciones, las partes ya empezaban a tener controversias, ya habían solicitudes de ampliación de plazo denegadas, ya habían anotaciones de adicionales o adicionales que finalmente no se aprobaban, ya habían restricciones en el proyecto, y nunca las partes llegaban a constituir o a implementar el mecanismo de la JRD, porque no se ponían de acuerdo sobre los adjudicadores que iban a designar, porque no se llegan a firmar los contratos tripartitos, o pasaban mil cosas y se demoraba la constitución de la JRD y las controversias se iban acumulando, de tal manera que cuando por fin entraba la JRD no cumplía el rol de acompañamiento que tenía que tener, porque ya tenía pues un atoradero de sumisiones, de peticiones que tenían que resolver, y básicamente se pasaban apagando incendios y no hacer este rol de acompañamiento, menos aún un rol de prevención, que era lo que se podía esperar, ¿no? Ya ni qué decir pedirles que hagan una función de asistencia informal o de contestación de opiniones informales, ¿no? Entonces, me parece bien que la norma ahora diga, oye, desde el inicio tienes que tener ya constituida tu JRD como un requisito para el inicio del plazo de ejecución contractual. Tienen la norma sí un mecanismo que no me gusta mucho, pero bueno, hay que ver cómo funciona, de designación de los miembros de la JRD, donde ya no son las partes las que designan los miembros, sino que le hacen una propuesta al centro, le dan una lista de nombres y finalmente va a ser el centro elegido el que incluso ni siquiera se encuentra vinculado a esa lista de nombres que le dan las partes, sino que el centro le da una propuesta de seis nombres, de seis posibles miembros a las partes, y las partes son las que pueden hacer comentarios o tachar de alguna manera esos nombres, y finalmente de esa lista que propone el centro, no las partes, que se eligen
a los miembros de la JRD. Es un mecanismo bastante distinto al que hemos tenido. Particularmente no me gusta mucho, creo que ni siquiera en arbitraje, cuando se usan este tipo de mecanismos, me ha gustado mucho, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Finalmente es un cambio y todo cambio finalmente podría llegar a ser positivo, ¿no? eh, Hay un tema que sí encuentro bastante bueno, y es que ya no solamente cuando hablamos del deber de información del miembro de la JRD cuando se le designa, este ya no solamente tiene que decir, oye, sí, soy imparcial, soy independiente, no tengo un conflicto de intereses, sino que también tiene que demostrar que tiene disponibilidad para asumir el encargo. Y eso es algo que se suma también al hecho de que ahora tienen que tener habilidades blandas acreditadas, que creo que fortalece a las JRDs, bueno, ahora JPRDs. Y es que, y quizás soy duro con esto, pero suelo serlo cuando soy crítico con las cosas, es que cuando se crea la JRD, se supone que buscamos la prevención, se supone que buscamos el acercamiento de las partes, el acompañamiento, un poco más técnico, y lo que pasó es que básicamente de un día para otro todos de arbitraje pasaron a ser adjudicadores. Entonces, toda la carga de los árbitros ahora pasó hacia los adjudicadores y eran árbitros, adjudicadores, arrastraban la carga. Tenemos adjudicadores que son dispute board, adjudicadores, peritos, árbitros y no tienen asesores. Y entonces realmente no tienen tiempo para asumir los encargos. Y ahora la directiva sí le dice, demuéstrame que tienes tiempo para asumir este encargo, que tienes real disponibilidad. Y esto quizás hasta podría llevarse al hecho de muéstrame un calendario, demuéstrame cuáles son los días que tienes disponibles, demuéstrame cuáles son los días que no tienes disponibles, dime realmente cuál es tu disponibilidad. Y la directiva dice, dime cuáles son los otros encargos que tienes asumidos a la fecha. Y cuando digo otros encargos, no son solamente otras JPRDs, sino otros encargos afines, lo cual podría ser otros dispute boards de NEC o en FIDIC. Dime otras, dónde eres árbitro, ¿no? Para saber si realmente tienes disponibilidad para asumir este encargo tan importante. Porque cuando eres adjudicador, no solamente te, te sientas en una audiencia y escuchas a las partes y emites tu decisión al tiempo, sino que la idea es que estés en contacto directo con la obra, que te interese la obra, que no vayas de paseo una semanita o un par de días a visitar la obra, estés comiendo con las partes, riéndote y estés paseándote. La idea es que te interese el proyecto, que te empapes del proyecto, que leas los documentos, para que sobre la base de tu experiencia y de lo que conoces del proyecto puedas realmente hacer ese rol preventivo. Puedas realmente decirle a las partes, oye, de lo que yo estoy revisando, de lo que ustedes me cuentan y sobre la base de mi experiencia, sé que ustedes pueden tener este problema o quizás ustedes están peleándose por una ampliación de plazo de un día y no ven realmente que no, que acá tienen una restricción importantísima que se va a generar en una imposibilidad de ejecutar las obras y no la están viendo. Centrémonos en este problema, ¿no? Entonces, pero para hacer eso, para que realmente funcione, el adjudicador tiene que dedicarle tiempo al proyecto. Pero claro, si finalmente tiene 10, es adjudicador en 10 proyectos, si al final es dispute board en 3 NEC, en 2 FIDIC, y es perito y tiene 20 arbitrajes, o no, ya, ¿con qué tiempo? ¿No? Entonces entiendo que la directiva hace bien al decir, no puedes seguir designando gente que está sobrecargada, que lamentablemente es una realidad hoy en día. Para bien o para mal, puede sonar duro, pero es la verdad y la directiva lo ha entendido perfectamente. Em, Otro tema que es bastante importante y que la directiva también ha entendido muy bien es que, bueno, que viene del reglamento realmente, y me adelanto un poquito ya a cuando se emiten decisiones, y es que la dirección técnico-normativa, a través de opiniones, había dicho, oye, cuando las partes pues, soliciten una aclaración o una corrección de una decisión que emite una JRD, el plazo que tienen las partes para manifestar su desacuerdo se cuenta desde que la JRD responda a esa corrección o a esa aclaración. ¿No? Pero eso lo había dicho la ETN a través de opinión, pero no estaba regulado hasta donde yo recuerdo.
Entonces, ahora sí la norma lo dice claramente, lo dice el reglamento y ahora lo dice también la directiva. Entonces, yo creo que esa precisión sí es muy importante, porque creo que no debería regularlo una opinión, que además no es vinculante. Debería decirlo una norma. Y yendo a las cosas que sí creo que se deberían mejorar, que yo considero que es bastante clara la directiva, no ha variado su redacción, pero sí me llama la atención que ya en el día a día, que me toca ver JRDs casi todos los días como asesor, veo que muchos adjudicadores tienen una lectura un poco extraña de la directiva en cuanto a em, aclaraciones y correcciones de las decisiones, porque la directiva los trata en un solo párrafo cuando habla de aclaraciones y correcciones. Quisiera ver aquí, ¿dónde está? A ver. Porque dice, cualquiera de las partes puede solicitar a la bueno, ahora JPRD, la corrección de los errores descritos en el párrafo anterior, que son errores tipográficos, de cálculo, de transcripción u otro que contenga la decisión, o bien la aclaración de una decisión. Pero como los pone juntos, que creo que a todos nos debería quedar claro que estamos hablando de dos cosas distintas, por un lado la corrección y por otro lado la aclaración, sí me ha tocado ver varias JRDs que cuando uno le presenta, oye, un pedido de aclaración, le dicen, oye, aclárame tu decisión porque no me estás diciendo por qué me descuentas tantos días, no me estás diciendo por qué consideras que este estudio que yo tuve que hacer para ti solamente lo debe hacer en 10 días y no en los 45 días que realmente me tardó. Dime por qué para ti esta consulta no debió haber sido elevada al proyectista cuando yo te estoy diciendo que sí. O sea, ¿cuál ha sido el criterio que tú has seguido, no? ¿Por qué simplemente estás resolviendo de esta manera? O cualquier cosa que yo finalmente pida que aclare, ¿no? Y muchas veces los adjudicadores lo que dicen es, mira, la verdad es que tu pedido es improcedente porque solamente procede ante errores tipográficos, de cálculo, de transcripción, porque como están regulados en un solo párrafo, ¿no? Corrección y aclaraciones, entonces para mí es bastante evidente que son dos cosas distintas, pero sí me estoy topando varias veces con adjudicadores que los mezclan. Entonces pues, hubiera sido bueno que la directiva separe eso para evitar esos problemas, que nuevamente a mí me parece que es bastante clara, pero bueno, en la práctica lo he visto. Otro problema que sí, ya yendo, porque veo que se me acaba el tiempo, y que veo que me gustaría que la directiva también hubiera corregido, es que he visto bastantes prácticas dilatorias de alguna de las partes, bueno, quiero calificar alguna, respecto de las audiencias, en donde la norma no tiene ninguna herramienta para que la JRD pueda obligar a las partes a ir a tomar una audiencia o a conducir la audiencia con solo una de las partes. Entonces, básicamente, cualquier parte, lo que está ocurriendo es que alguna de las partes le dice postergo, no quiero audiencia, solicito postergación, solicito reprogramación de la audiencia, y la JRD un poco que se queda atada de manos, y lo que hace es sencillamente decirle a las partes, bueno, si hay acuerdo, si una de las partes no puede, bueno, la JRD accede, o lo que dice es, bueno, ¿qué les parece si resuelvo sin llevar a cabo la audiencia? Pero claro, la otra parte dice, yo quiero que me escuches, quiero que escuches mis argumentos técnicos porque la controversia es técnica, quiero que me escuches. Entonces al final lo que ocurre es que se retrasa y se retrasa y se retrasa la controversia y no hay una herramienta efectiva para que la JRD haga algo. Y creo que esta nueva directiva tampoco tiene una herramienta para actuar en esos casos y se va a seguir permitiendo esa práctica dilatoria. Donde sí trae algo bueno es en el uso justamente de la prevención. Y hace mucho hincapié en la prevención, donde le dice incluso a la JRD, oye, cuando se vaya a resolver una ampliación de plazo, interven, que las partes expongan frente a ti los motivos del contratista, de por qué ha solicitado la ampliación de plazo antes de que la entidad resuelva. Cuando se trate de un adicional, también conversen y en todo momento conversen y tu entidad interven e incluso se dan muchas de las facultades o muchas de las posibilidades que están reguladas actualmente en la directiva de ICC sobre dispute boards respecto a la asistencia informal, la hemos cogido desde el reglamento para el tema de la prevención de controversias. Entonces creo que está bastante más sólido, creo que ahora hay un marco de actuación mucho más importante
para que los adjudicadores puedan promover esta prevención, lo cual no significa que necesariamente las partes van a acceder, porque creo que también se requiere una cultura detrás y se requiere también dar seguridad a las partes y confianza a las partes en la actuación de los adjudicadores y en la actuación y en el sistema, que es algo en lo que tenemos que trabajar bastante. Y para esto, y ya para terminar, hay dos cosas también muy importantes que tiene la directiva. Por un lado, tiene una especie de kick-off meeting en donde los adjudicadores en día uno, y es una práctica que ya se usa bastante, en el día uno los adjudicadores se reúnen con las partes y les explican de qué trata su trabajo, cómo van a actuar, les genera confianza. Y claro, esta reunión no es para que les lean la directiva, porque las partes ya saben cómo funciona una JPRD. Esta reunión realmente es para que les den confianza, para generar confianza en las partes y que las partes vean la buena voluntad, la seguridad, las skills que tienen los adjudicadores para justamente prevenir disputas y generar un ambiente de colaboración que tanto nos gusta esta palabra hoy en día. Y lo segundo, ya para terminar, es que ya cuando está acabando el proyecto, tiene que haber un taller de lecciones aprendidas que tiene que ver mucho con la gestión de conocimiento, con la transferencia de conocimiento, que también está tan de moda hoy en día, en donde se tienen que juntar la JRD con las partes y justamente conversar y recabar estas lecciones aprendidas, que además se tiene que mandar al OBC para que se genere mayor conocimiento. Ahora, hay tantas JRDs, tantas entidades que no sé muy bien cómo se va a gestionar esto y cómo se va a sistematizar este conocimiento, pero en todo caso es un buen paso en el que estamos avanzando hacia la mejora de capacidades en el uso de este mecanismo, que creo que es bastante necesario porque como lo estoy viendo yo al menos hoy en día la experiencia, es que la JRD se está usando como un arbitraje. JRDs a las cuales le mandamos 40 peticiones, que son los pobres no se pueden dar abasto. Entonces creo que al menos estamos intentándolo y eso es positivo. Creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Así que muchas gracias. Doctor Juan Carlos Medina, muchísimas gracias por su participación. Tengo entendido que lamentablemente no podrá acompañarnos más adelante. Sin embargo, me gustaría invitar a todos los expositores para tomarnos una foto protocolar antes de que se vaya el doctor Juan Carlos Medina. A ver. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo presente en este conversatorio. Continuando con el programa, ahora trataremos con el ingeniero Augusto Gutiérrez Usunaca. El ingeniero Augusto Gutiérrez Usunaca es Country Director de GLITZ, ingeniero civil, MBA, MDE, Project Manager, NECREC, certificado por el ICE de UK. Tiene experiencia en PMOs, contratos FIDIC, Dispute Boards y es miembro del DRBF. Cuenta con más de 30 años de experiencia y desde hace más de 7 años directa experiencia gestionada con contratos estándar. Trabajó en los Panamericanos Lima 2019 como líder de infraestructura y PM de uno de los 5 primeros NEC en Perú. Y en el 2020 estuvo a cargo del pabellón peruano para Expo 2020 en Dubái. Desde el 2021 asesorado en los G2GAs de la RCC AINING de las escuelas Bicentenario y ahora en los hospitales de alta complejidad del PRONIS. Estimado ingeniero Augusto, de igual manera tendrá un espacio de 15 minutos para que pueda exponer su tema. Y adicionalmente, al culminar todas las exposiciones, tendrá 3 minutos adicionales para que pueda brindarnos sus conclusiones y reflexiones del tema expuesto. Muchas gracias, ingeniero. A su palabra, por favor. Muchas gracias, Diego. Pues nada, encantado de estar acá. Muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado, honrado, ya que con ustedes, y como has mencionado, Diego, yo soy ingeniero civil. Entonces, me es muy interesante cómo en los últimos años hemos ido coincidiendo cada vez más ingenieros y abogados, o mejor dicho, técnicos y abogados, porque en el mundo donde yo me estoy moviendo, si hablamos de la parte técnica, hablamos de arquitectos, ingenieros, también te podría decir que ya tenemos economistas, también tenemos en la empresa donde yo trabajo Quantity Surveyors, que es una profesión muy difundida en el Reino Unido y en la traza británica, pero también tenemos abogados. Y lo que hemos ido aprendiendo con el tema de los contratos es que nosotros más que hablar del abogado del contrato, hablamos del gestor contractual, porque lo que usamos son contratos estándar y ahí prácticamente lo que regenta la relación entre las partes es lo que dice el contrato. Y ahí es donde el tema que me toca a mí un poco conversarles, comentarles,
es cómo la ley se va a probablemente mover con los contratos estándar. En particular, en mi caso, en donde tengo más experiencia, que es con el NEC o el NEC, como dicen los británicos, aunque cuando han venido acá a Lima, finalmente han decidido decirle en Latinoamérica NEC, ya no le dicen NEC. Eso ha sido muy gracioso cuando nos visitaron hace unas 3 semanas, cuando se lanzó por primera vez un contrato estándar británico en un otro idioma y ha sido en español, y el orgullo ha sido que ha sido en base a la experiencia peruana y no a la experiencia española, porque es acá donde se ha usado de manera, vamos a decirlo así, singular. Y entonces, cuando sale una ley para permitir que se utilice el contrato NEC o cualquier contrato estándar, yo simplemente no puedo hacer otra cosa que alegrarme, porque creo que es una apuesta que hace el gobierno peruano, el ejecutivo, por permitir el uso de estos contratos. Así que yo prefiero siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahora, ¿va a ser fácil? No, pues eso es como que me digas que en Lima 2019 hacer en un año y medio las obras y luego la planificación, la ejecución y la operación de los Juegos Panamericanos se hubiera podido hacer. Sí, pero fue muy complicado, pero se hizo. Bueno, con esto también creo que va a ser algo parecido. Y es que, claro, cuando yo leo un poco la ley, y vuelvo a decirlo, soy ingeniero, no soy abogado, no soy alguien que sepa mucho de leyes, pero empiezo a ver en la ley algunas cosas que lo que va a suceder es que van a ser un reto para verlo siempre en positivo respecto de cómo se va a poder utilizar estos contratos dentro de este marco normativo, dentro de este marco legislativo, ¿no? Y entonces, de las cosas primeras que encuentro en la ley de manera general es cómo, por ejemplo, se empieza a hablar de el proceso de contratación o cómo se divide en dos partes, lo cual parece lógico. Primero está la parte preparatoria, como le llaman en la ley, nosotros le llamaríamos la procura, la licitación, y luego está ya firmado el contrato, la siguiente parte, que debería ser el desarrollo contractual y que debería ser el menester del día a día de cómo avanzar con el contrato en este caso. Y entonces mi primera preocupación que no significa que sea una restricción, creo que se va a tener que afrontar tomando alguna de las palabras que decía Juan Carlos, probablemente con intención, con ganas de sacar esto adelante, ¿no? Y la primera es, recordemos que los contratos estándar nacen en un cuerpo principal en donde tienen ya escrito el contrato, ¿no? Entonces, las instituciones como el ICE, que es el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, o el FIDI, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, u otros gremios, u otros equipos de profesionales que muchas veces, y la mayoría de veces son independientes, eso significa que no son ni el cliente ni el contratista. Entonces, ahí viene la primera diferencia en cómo aplicamos esta ley. La ley va a ser aplicada sobre un formato que no ha sido creado por el cliente, porque y por favor corríjame todos los abogados que puedan estar presentes aquí, ¿quién escribió el contrato de ley de contratación pública entre el cliente y el contratista? El cliente, porque el cliente es el gobierno y al final es el cliente. Entonces, hay un sesgo, quieras o no, en ese contrato. En cambio, en un contrato estándar no lo escribió ni el cliente ni el contratista. Entonces, lo escribe un gremio de profesionales que revisa su producto, porque estos contratos son productos. El contrato FIDIC, el contrato NEC son productos. Se revisan, se actualizan, se venden y lo utilizan las partes porque confían en el equilibrio que tiene el contrato. Entonces, cuando una ley quiere regentar, tal vez sea muy fuerte, pero de alguna manera quiere regular cómo va a ser el funcionamiento del contrato, ahí podrían haber algunos problemas. El primero, por ejemplo, es decirle a la entidad, si tú vas a usar el contrato NEC o un contrato estándar, tienes que pensar que hay un límite en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de los adicionales a la peruana, que no se llaman ni así en el FIDIC ni así en el NEC. Y entonces, primero habría que preguntarse más bien qué opción vamos a usar. ¿Vamos a usar la opción F, la opción A, la opción B, que es el caso del contrato NEC? ¿O vamos a usar el FIDIC amarillo, el FIDIC rojo, el FIDIC verde, en el caso del FIDIC, y así en otros contratos, otros tipos de colores u otro tipo de opciones? Entonces, ahí ya de por sí estás diciendo que cuando se va a usar un contrato NEC vas a tener que adicionar cláusulas Z, que son las cláusulas que el contrato tiene para que el cliente agregue algunas cosas que a su entender, sin modificar o no debería modificar tanto el equilibrio del contrato, deben ser cosas que no están escritas en el contrato, para adecuarlas, por ejemplo, a la ley, a las
costumbres mejores que se pueden aplicar en el país en donde estés aplicando el contrato. Entonces ahí nomás ya lo primero que tenemos que entender es que de hecho, por ley, van a tener que aparecer unas cláusulas Z en el caso del NEC y unos, creo que se llaman, y eso me puede corregir luego Pablo, creo que se llaman condiciones particulares en el caso del FIDIC. Es decir, lo que vas a hacer es, ni bien ha comenzado el contrato por norma, por decreto supremo, disculpen el sarcasmo, pero yo no sé mucho de leyes y no sé cuál es el rango para cada palabra, ya le pusiste una cláusula Z y ya le pusiste unas cláusulas o unas cláusulas particulares en el caso del FIDIC al contrato. Entonces, con esas reglas es que se tiene que jugar. Lo otro, porque prefiero conversar y narrar aquello que veo como reto, nuevamente sin decir que sea una obstrucción que no vaya a permitir el uso de estos contratos. Estamos muy contentos de que la ley ahora lo permita, de que haya una puertita que se haya abierto y que vaya a permitir el uso de estos contratos. Está el tema, por ejemplo, de la procura. La procura es algo que se tiene que hacer alineado con el tipo de contrato. Nosotros venimos asistiendo técnicamente en joint ventures con otras empresas británicas a contratos, a proyectos grandes como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ahora es ANIM, a Escuelas Bicentenario y ahora a los hospitales del PRONIS. Y en ninguno de esos tres hemos usado, digamos, los incentivos o los procedimientos que usa el Estado normalmente para hacer la procura. Nuestra procura no sigue, voy a decirlo así, espero que nadie se moleste, el perverso sentido de o el incentivo perverso de a cumplimiento de los mínimos requisitos gana el que tiene el menor precio. Y entonces, con ese requisito, porque es así más o menos como elige el Estado y también el sector público, terminas eligiendo al más débil y al más barato. Y luego te preguntas, ¿por qué el contratista no pudo con la carta fianza? ¿Por qué el contratista recibió el adelanto y desapareció? ¿Por qué los otros imputaron su elección en el momento en que ganó el contrato? Entonces, esa procura tiene que ser una procura más sólida y tiene que ser más parecida en todo caso a lo que hemos ido aplicando, no solamente las asistencias técnicas británicas, también hablaría de lo que han hecho los franceses o están haciendo con, por ejemplo, los hospitales del PRONIS o con lo que van a hacer con la carretera central, que se ve que va a ser un nivel muy profesional. Entonces, la ley no está dejando, por lo que veo y de mi lectura, esa apertura para hacer una elección de ese modo, de esa forma. Entonces, lo que trato de decir, para no extenderme mucho, es que hay ciertos elementos en la ley que ya están sobreregulando lo que se ha ido utilizando de manera más natural y alineada con lo que dice el contrato. Vuelvo a enfatizar detalles muy sencillos. El contrato no lo escribió ninguna de las dos partes. Que el cliente tenga la posibilidad de colocar algunas cláusulas Z o unas condiciones particulares para de alguna manera incluir algunos temas y mover el riesgo un poco más al contratista o quedarse con algunos riesgos que el contrato estándar no le daban al cliente, no está mal. Pero sobre regular eso, lo único que va a hacer es desbalancear el contrato y vas a tener a menos jugadores que quieran jugar con eso. Segundo, si tu procura no es como las procuras robustas, procura, entiéndase por favor, como licitación, como las que hemos ido haciendo, con la convocatoria que hemos ido logrando y que son procuras y licitaciones que tienen que estar totalmente alineadas con el contrato. No es que la procura se hace de un modo para luego decirle al contratista, por ejemplo, mira, ya te elegimos, ahora vamos a hacerlo con un NEC. O ahora que ya te elegimos, lo vamos a hacer con FIDIC. Así no funciona. El contratista tiene que saber con qué, el postor tiene que saber con qué contrato lo vas a contratar. Y en nuestros casos, los postores saben perfectamente que cuando concursan tienen el contrato totalmente desarrollado. Yo leo en la ley que dice que durante el concurso se les va a pasar el formato contractual. Nosotros no pasamos un formato contractual. Nosotros pasamos el contrato para que el representante legal de la empresa contratista ponga su nombre y su carnet de extranjería si es foráneo o su DNI si es nacional. Con lo cual los postores saben desde el momento en que concursan todos los riesgos que tienen que afrontar. No podemos jugar al juego de luego negociamos o luego ponemos las cláusulas para que te enteres de cuáles son los riesgos que tienes que asumir como contratista. El contrato ya conlleva y contiene toda esta información para de esa manera salir adelante. Entonces, solo he mencionado 2 o 3 elementos que veo en la ley que van a ser un reto. Vuelvo a decirlo, si bien lo he mencionado
y he hecho énfasis en cosas que podrían ser críticas, lo que yo veré siempre esto es en positivo. Va a depender mucho de los funcionarios que sean el cliente y que además entiendan que estas, digamos, marcos que está dejando la ley igual tienen siempre un margen de movimiento. Y ahí es donde los que son eh, como funcionarios públicos quieren dar un paso más adelante, es dentro de la ley entender que si el contrato estándar es sobreregulado sobre algo fuera del mismo contrato, lo único que va a originar es que no funcione adecuadamente como en promedio ha ido funcionando, por lo menos en el caso del NEC, desde Lima 2019, y creo que cada vez la gente lo entiende más y sabe que las herramientas que ha mencionado Juan Carlos y todas las otras que podrían mencionarse en el transcurso de nuestra conversación podrían seguir funcionando siempre y cuando no haya una sobreregulación o más que eso, haya un entendimiento de quien tiene que aplicarlas, de que tiene que aplicarse una ley y tiene que regentarse y tiene que enmarcarse en algo bastante más pequeño que una holgura suficiente como para poder actuar. Eso creo que es lo que podría decir un poco de cómo veo la ley y cómo podría ser las restricciones para los contratos estándar, en particular para el NEC. Muchas gracias por su participación, estimado ingeniero Augusto. Qué increíble, ¿no? Cómo la contratación pública involucra tantas áreas, tantos aspectos, ¿no? Muchas gracias por su exposición, estimado ingeniero. Continuando con el programa establecido por este conversatorio, me complace presentar a todos a nuestro seguidor, a nuestro siguiente expositor, el ingeniero Pablo Fanelli. El ingeniero Pablo Fanelli es ingeniero civil ítalo-argentino, graduado en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, y en la Universidad La Sapienza di Roma, en Italia. Está colegiado en el Ordine degli Ingegneri de la provincia de Roma, en Italia, y posee una MBA por la Athens University of Economics and Business en Grecia. Ha realizado estudios de Derecho de la Construcción y ha cursado el Construction Law Summer School en Cambridge. Es Fellow en arbitraje del Chartered Institute of Arbitrators, miembro de la Dispute Resolution Boards Foundation, de la Comisión de Dispute Board del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje en España y del Consejo Superior de la Asociación Zambrano en Perú. Estimado ingeniero, de igual manera tendrá un espacio de 15 minutos para que pueda exponer su tema. Y adicionalmente, al culminar las demás exposiciones, tendrá 3 minutos adicionales para que pueda brindarnos sus conclusiones y reflexiones del tema expuesto. Muchas gracias, ingeniero. A su palabra, por favor. Ingeniero, ¿qué tal? Disculpe, tiene su micrófono apagado. Ahora sí, ahora me Listo. escuchan. Sí, lo escuchamos, ingeniero. Muy bien. Entonces, como decía, puesto acá el cronómetro para no pasarme de mis 15 minutos otorgados. Y bueno, quiero agradecer ante todo al CAE por la gentil invitación. Y bueno, y es un honor compartir este conversatorio con tan distinguidos colegas y amigos, en el caso de Augusto, que conozco personalmente, María del Carmen y bueno, y Juan Carlos, que creo que nos tuvo que dejar. Y voy a compartir unas diapositivas, con vuestro permiso. Mm, ¿Se ven ahí, Diego? Sí, ingeniero, lo ¿Se ven visualizamos. Sí, ¿Se lo ven? Bueno, visualizamos. perfecto, perfecto. Pasemos a... Bueno, permítame una breve introducción en este tiempo que se me ha otorgado. Voy a hablar sobre la característica única, ya que, bueno, Juan Carlos habló bastante sobre lo que es la nueva directiva y lo que es la parte más técnica. Me quiero focalizar en este poco tiempo en lo que es la característica única que posee una Junta de Prevención ahora y Resolución de Disputas o un Dispute Board permanente. Digo única porque no la tiene ninguno de los otros métodos de resolución de disputas. Y me refiero a la capacidad de prevenir en tiempo real las controversias y con prevenir, como luego explicaré más adelante, no estoy hablando de la capacidad de evitar, ¿no? El avoidance en English,
que una controversia se transforme en una disputa. Bueno, sin más preámbulos, la primera voy a desarrollar el tema refiriéndome a las tres funciones y no dos, como a veces se suele escuchar, de una junta de prevención y resolución de disputas o dispute board permanente o standing dispute board, y lo voy a hacer comenzando desde el final, es decir, comenzando por la función resolutiva de una JPRD o un DB, que voy a catalogar siguiendo un orden cronológico como la tercera función de un adjudicador. Cuando los adjudicadores ejercitan la función resolutiva, emiten decisiones vinculantes y de cumplimiento obligatorio, pero no finales. Siendo un poquito de historia, los dispute board nacieron como un mecanismo de revisión de controversias, no de resolución, de revisión de controversias en grandes proyectos de construcción en Norteamérica en los años 70. Su tarea era la emisión de recomendaciones no vinculantes tendientes a facilitar el acuerdo entre las partes, evitando de esta manera la paralización de los proyectos y la disputa formal. El sistema fue evolucionando con el pasar del tiempo y aparecieron los llamados Dispute Adjudication Board, ¿no? Los DAB, cuya función era, y es, y sigue siendo obviamente, netamente resolutiva. Los DAB, al igual que una JPRD, ofrece una alternativa generalmente más veloz y económica al arbitraje o a la litigación para la resolución de disputas formales entre las partes. Los adjudicadores, frente a una disputa ya declarada entre las partes, tras analizar la documentación presentada por las mismas, solicitar información adicional si lo consideran oportuno, mantener reuniones específicas con las partes y, si es necesario, celebrar audiencias, emiten una decisión vinculante y de cumplimiento obligatorio, aunque no definitiva, para resolver la disputa. Se trata claramente de una actitud reactiva de los adjudicadores. Como la audiencia sabe perfectamente, para resolver en forma definitiva las disputas, se cuenta con otros instrumentos heterocompositivos, como el arbitraje, que tiene decisiones no directamente ejecutables en la Corte, y la litigación. Voy a hablar ahora de la segunda o de la función consultiva de una JPRD o DRB, Dispute Review Board, que voy a catalogar siempre siguiendo un orden cronológico y no de importancia, como la segunda función de un adjudicador. Cuando los adjudicadores ejercitan la función consultiva, emiten recomendaciones u opiniones no vinculantes y de cumplimiento facultativo. Este instrumento de resolución de conflictos se denomina Dispute Review Board, no DRB. Estos, al igual que la JPRD, son mecanismos de revisión de las controversias que surgen entre las partes durante la ejecución de los proyectos. Su tarea principal es acompañar y asistir al equipo de proyecto respondiendo a las solicitudes de asistencia informal interpuestas por las partes mediante la emisión de recomendaciones o también llamadas opiniones no vinculantes. Los adjudicadores, frente a la solicitud de asistencia, ayudan a las partes, por un lado, a comprender, a la luz de lo establecido en el contrato, las implicaciones y el impacto en el proyecto de las controversias que van surgiendo. Y por otro lado, ayudan a las partes a alcanzar un acuerdo
o compromiso amistoso, evitando, voy a repetir, evitando así que las controversias, se conviertan en largas y costosas disputas formales, las que inexorablemente conducen, lamentablemente, a la paralización de las obras. La implementación y utilizo de los de Dispute Review Board, DRB, es el mecanismo alternativo de disputas preferido en varias jurisdicciones, como por ejemplo Norteamérica y Canadá. Los DAF son más usados en el marco dentro de Europa y en otros países, como en el cercano Oriente. También aquí, y cuando se ejerce esta función consultiva, también aquí se trata de una actitud netamente reactiva de los adjudicadores. Con respecto a la función consultiva, cabe mencionar que para evitar que las controversias que surgen entre las partes se conviertan en disputas formales, también se cuenta con instrumentos alternativos del tipo autocompositivo como la mediación, la conciliación, el amigable componedor, usado entre otros países en Colombia y México. Y ahora bien, voy a hablar de la función preventiva de una JPRD o un DAB, una AA, luego si hay tiempo hablaremos de eso. Le voy a catalogar como la primera función de un adjudicador y no solo desde el punto de vista cronológico. Los adjudicadores, además de acompañar y asistir al equipo de proyecto, son los que con una actitud proactiva al servicio del proyecto, que es la que caracteriza precisamente esta función preventiva, logran anticipar las posibles diferencias que pueden surgir durante la ejecución de las obras, de los trabajos. Con su vasta experiencia profesional en proyectos similares y su capacidad de análisis profundo del contrato, junto con el uso apropiado de las necesarias habilidades blandas y de las técnicas de comunicación, ¿no? Como por ejemplo la escucha activa o la mayéutica, incentivan el diálogo entre las partes sobre las materias potencialmente conflictivas, ¿no?, del proyecto, propiciando de esta manera la comprensión temprana de las mismas. Y de ser necesario, los adjudicadores pueden, y diría deben, requerir que las partes soliciten asistencia informal sobre estos temas potencialmente conflictivos y han sido tempranamente individualizados gracias a la acción proactiva de los mismos. Los modernos adjudicadores, además de resolver las disputas, función resolutiva, y evitar que las controversias se conviertan en disputas formales, que es la función consultiva, deben utilizar la característica única de una JPRE o un DAB que mencioné al principio de mi ponencia, que es la posibilidad de prevenir en tiempo real las controversias, aportando valor al equipo de proyecto, ¿no?, y facilitando la correcta ejecución del proyecto y su conclusión dentro del tiempo y costo establecido. Bien, permítanme concluir, todavía me quedan 3 minutos, permítanme concluir puntualizando que la diferencia que he ilustrado entre el significado y el uso correcto de las palabras evitar y prevenir, a algunos
podría parecerle solo una cuestión semántica y de poca relevancia. Pero atención, distinguir entre la función consultiva y la función preventiva implica un cambio de mentalidad muy importante para los adjudicadores, que están tradicionalmente acostumbrados a tener una actitud predominantemente reactiva, ¿no? Que es la que caracteriza la función resolutiva y consultiva. Bueno, que quede claro que con esto no quiero decir que la función consultiva y la función resolutiva de una JPRD o un DAP no sean importantes, por favor. Los resultados positivos están a la vista de todos. Termino, ahora sí, diciendo que esta relativamente nueva dimensión de la prevención de la JRD o DAP conlleva, por un lado, una actitud estrictamente proactiva y por otro, una actitud de servicio al proyecto. Servicio al proyecto. Implica, para desarrollar esta función proactiva de prevención, implica una dedicación e involucramiento mucho mayor que en el pasado. Evitar, voy a terminar ahora sí, evitar y minimizar, ¿no?, el impacto económico negativo para el contraente y para la comunidad de los contribuyentes, que somos los que al final pagamos las obras públicas, y principalmente evitar o minimizar el impacto social negativo que las prolongadas disputas ocasionan a toda la comunidad con obras públicas paralizadas por años, y el Perú de esto sabe mucho, lamentablemente, es la tarea más importante de los modernos adjudicadores. Muchas gracias por su atención. Me he mantenido dentro de mis 15 minutos y nada, quedo abierto a si hay alguna pregunta o a la conclusión final. Estimado ingeniero Pablo Fanelli, muchísimas gracias por su participación. Realmente una excelente exposición. Continuando con el programa, ahora abarcaremos un poco acerca de la ponencia de la doctora María del Carmen Padilla. La doctora María Carmen del Padilla es abogada por la PUC y socia de la firma Alfaro Legal, máster en contratación pública y especializada en la gestión de infraestructura. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en la asesoría legal de proyectos de infraestructura y solución de conflictos. Es árbitro inscrita en el Registro Nacional de Árbitros del OCE, árbitro y adjudicadora del CARC-PUC, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, entre otras instituciones arbitrales importantes de nuestro país. Asimismo, es integrante de asociaciones vinculadas al sector de construcción, como la Dispute Resolution Board Foundation, DRBF, Women in Construction y Asociación de Mujeres Líderes en Construcción, JRD y DABS. Doctora, quedamos atentos a su tema para que podamos escucharla. Y bueno, estaremos justamente escuchando esta parte de su exposición para que finalmente pasemos al bloque de las conclusiones. A su palabra, doctora. Perfecto. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Gracias a mis copanelistas también por acompañarnos hoy día, a todo el público oyente que nos acompaña hoy. El tema que me ha tocado son los cambios relevantes de este nuevo mecanismo, la JPRD, como ya lo comentamos, en la nueva ley 32069 y su reglamento, ¿no? Porque vemos que no solamente se queda en la ley, sino que va al reglamento. Creo que para empezar, debo mencionar que uno de los cambios principales que nos ofrece esta nueva normativa son cambios enfocados a la gestión y que están muy vinculados en realidad con el mecanismo de la JPRD, ¿no? En muchos foros hemos comentado anteriormente que este mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas no solamente es un mecanismo de solución de controversias, como bien lo ha explicado Pablo, no solamente actúa de forma reactiva ni resolutiva, sino que el principal beneficio, la principal herramienta es la función preventiva. Y así como
así como las mejores prácticas, los contratos estándares, incorporan la función preventiva dentro de su estructura nominal, como lo hace FIDIC, como lo hace NEC, con el avoidance. Nuestra normativa de contratación pública, que ya ha incorporado este mecanismo con la denominación Junta de Resolución de Disputas ya hace varios años, no podía dejar de tomar atención a esta realidad que lo exige la industria. Y es que se exige una prioridad, una prevalencia a la función preventiva de este mecanismo. Porque este mecanismo, más que un mecanismo de solución de controversias, es una herramienta de gestión contractual, ¿no? Y ese es el entendimiento que todos debemos que tener, porque si no entendemos adecuadamente la figura, van a surgir estas confusiones y lamentablemente vamos a malutilizar o desperdiciar todos los beneficios que ofrece este mecanismo, ¿no? Que de por sí, digamos, por su naturaleza intrínseca, es un mecanismo libre, es un mecanismo flexible. Yo lo a veces en broma digo, es como un animal salvaje. Es un mecanismo que está hecho para actuar en libertad, ¿no? Entonces, estas ataduras normativas que a veces se suelen poner, que se pueden establecer y que vienen a ser como un corset, en realidad lo que hace finalmente es que no se puedan aprovechar todas las bondades que podría aplicarse en este mecanismo, porque aquí podemos prevenir, podemos brindar asistencia informal, podemos resolver de forma eficiente las disputas, podemos estar muy involucrados en el proyecto sin estar notoriamente presentes, y eso va a ayudar a que las partes generen acciones, generen compromisos, se preocupan por aportar valor en el proyecto, que es lo que finalmente está buscando. Porque cuando hablamos de prevención, no solamente hablamos de una responsabilidad de Dispute Board o de la Junta de Resolución de Disputas, porque aquí la prevención la hacen principalmente las partes. Las partes son las que se tienen que comprometer a cumplir todos estos candados normativos que ahora vamos a revisar, que tienen que comprometerse a agotar todas las vías para poder prevenir y evitar todas las disputas en los proyectos. Entonces, eso como antesala. Y ahora sí, solamente para no perderme en los temas, me gustaría compartir una presentación que he preparado. A ver, sí te voy a pedir, Diego, por favor, que me confirmes cuando la puedas ver. Doctora, sí, logramos visualizar las diapositivas. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces, como les mencionaba, este mecanismo tiene como función principal la prevención de controversias, ¿no? Lo que busca es evitar el escalamiento de los conflictos y resolver de forma temprana las discrepancias sin afectar la ejecución de las obras. Este objetivo lo conocemos, ¿no? Básicamente tiene de fondo la idea básica de que mientras más temprano son atendidas las disputas, va a ser mucho más eficiente resolverlas mientras se ejecute el proyecto, ¿no? Y por el contrario, que tenemos, digamos, como una perspectiva contraria, que si nos demoramos más, que si no atendemos el tema, que si dejamos que otros resuelvan las disputas, es que vamos a tener que llamar a los peritos, vamos a tener que llamar a los abogados, y aquí no es cuestión de abogados e ingenieros, sino es que mientras más nos demoramos en atender un tema, es que es más costoso y que finalmente va a tener un impacto importante, tanto en plazo como en el costo del proyecto. Entonces, ¿cuál es la finalidad principal? Evitar sobrecostos, evitar retrasos y irnos al objetivo principal, que es un objetivo en realidad común que tiene tanto entidad contratante como contratista, que es poder entregar las obras en los plazos previstos y que la población se pueda beneficiar de las obras y los servicios públicos que están comprometidos con recursos públicos. Eh, entonces, ¿a qué se debe esta incorporación de la P en esta estructura de la JRD, que actualmente es como se denomina? Y esto es importante si nos ponemos a analizar cuál ha sido la lección aprendida en estos últimos años. Y la lección aprendida es que ha habido muchos problemas en la constitución oportuna de las JRD. Y adicionalmente es que lamentablemente esta problemática de la no constitución oportuna de la JRD y su no actuación ininterrumpida
ha generado que lamentablemente las partes no puedan aprovechar las ventajas de la función preventiva. Y aquí me voy a referir a una estadística que compartió la Católica y lo viene compartiendo en los últimos congresos, el CARPUC, que revela que de los casos que ellos cuentan, que ellos han administrado, el 63% de las solicitudes ha sido para que se aplique esta función resolutiva y solo el 37% para que se ejerza la función consultiva. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes han estado prefiriendo que la JRD resuelva las diferencias y evitar tomar acción directa en la gestión de las disputas. Han preferido evitar resolver directamente o llegar a acuerdos entre ellas y encargarle a la JRD la resolución de las disputas. No voy a entrar a analizar cuáles pueden ser las causas digamos, de esa actuación. Lo cierto es que sí es una preocupación que nosotros creemos que es importante exponerla porque se tiene que hacer énfasis en la prevención. Se tiene que asegurar la constitución temprana de la JPRD al inicio del plazo de ejecución de la obra y garantizar que permanezca y funcione de forma ininterrumpida hasta el cumplimiento de su objetivo final, que puede ser con la recepción de la obra o con la resolución de las controversias en la etapa de liquidación de la obra, que ahora también es una novedad que trae esa normativa. Entonces, básicamente, los objetivos es dotar y garantizar la eficiencia del mecanismo. Sabemos que el mecanismo de por sí mismo es ya eficiente. El hecho de estar presente mientras se ejecuta en la obra hace que ya estemos ante un entorno eficiente. Pero ahora además se va a poner énfasis en que la Junta de Resolución de Disputas o la ahora denominada JPRD se pueda conformar desde un inicio e inicie actividades de forma simultánea al proyecto. Adicionalmente, como les mencionaba, vamos a evitar interrupciones por falta de pago de honorarios, porque este tema sí ha sido un tema que nos ha afectado bastante y que incluso mucho se comenta que los adjudicadores, algunos de ellos, pues no han sido compensados a pesar de haber prestado sus servicios en los proyectos. Entonces, el tema presupuestal era un tema muy importante. Lamentablemente no era suficiente la regulación sobre el mecanismo, sino que además administrativamente había una problemática por parte de las entidades que no sabían cómo implementar dentro del presupuesto o dentro de su organización, dentro de su estrategia de contratación, los costos de la Junta de Resolución de Disputas y de los adjudicadores. Entonces, uno de los candados seguros normativos que ha incluido esta nueva ley es que ahora los costos de la JPRD, así como los gastos administrativos del centro que los administra, van a estar incluidos en el presupuesto de inversión pública. Entonces, ya va a haber una partida dedicada exclusivamente y reservada a atender los costos y los honorarios que involucra la implementación de este mecanismo. Y esto es una corrección. ¿Por qué? Porque en plena pandemia, cuando era obligatorio este mecanismo, el OCE sacó una opinión muy conocida seguramente por muchos, que es la opinión 133-2020, donde se indicaba de que como la JRD era un mecanismo de solución de controversias, no correspondía estar incluido como parte de los conceptos que forman parte del presupuesto de la obra. Lamentablemente, lastimosamente, esto generó de que no puedan previsionarse los montos que requerían los honorarios de los adjudicadores y los del centro. Y recién a la firma del contrato, cuando ya se seleccionaba a la institución arbitral que iba a asumir la administración de la JRD, es que las entidades tenían, digamos, la oportunidad para gestionar el presupuesto. Definitivamente, esta gestión ya era tardía a esta etapa, ¿no? Y generaba que se produjeran demoras en la constitución de la JPRD. Entonces, ahora eso ya está solucionado. En segundo lugar, nos adelantamos, nos vamos un paso más atrás. Ya no es que recién cuando el contrato ya se firmó, ya inició, ya decimos, uy, surge la necesidad de implementar la JRD, es que nos ponemos a buscar un centro, sino que ahora yo creo que muy bien, el legislador ha incorporado una designación anticipada del centro administrador y también de los adjudicadores antes del inicio del plazo de ejecución contractual.
y ha establecido básicamente unas reglas muy simples. La entidad, al momento de formular sus bases, va a proponer de 2 a 5 centros administradores de JPRD. Y el contratista, al momento de remitir toda la documentación para la firma del contrato, va a seleccionar de esa lista de centros a la institución que va a ser incorporada finalmente en el contrato. Entonces, ¿esto a qué ayuda? A que el acuerdo de las partes de la selección del centro de administrador va a poder generarse en 2 momentos y de forma clara a la firma del contrato. Esperemos de que sea así y que no hayan distorsiones, que no haya malas prácticas, que finalmente pueda haber una institución administradora definitiva y clara al momento de la suscripción del contrato para evitar demoras en la conformación de la JPRD. Adicionalmente, las partes tienen la libertad de proponer candidatos, sin embargo, libertad entre comillas, porque finalmente ahora quien se va a encargar de seleccionar a los adjudicadores, como lo dijo Juan Carlos en un inicio, va a ser la institución arbitral. Y la institución arbitral va a tener que verificar que estos adjudicadores cumplan todos los requisitos que establece la nueva normativa y además, un tema muy importante que también lo comentó Juan Carlos, es que cuenten con disponibilidad. La directiva no ha regulado cuáles van a ser estos criterios sobre la disponibilidad, pero sí se establece que se tiene que brindar información sobre todas las asesorías, toda la JRD, todas las pericias, todas las actividades que puedan tener los miembros adjudicadores. Cosa que sí tiene sentido y es muy importante porque sí hay una preocupación real del mercado de que los adjudicadores no dediquen el tiempo necesario ni el compromiso para poder atender adecuadamente la función que les compete, ¿no? Y en tercer lugar, como seguro, digamos, normativo, se ha establecido de que la firma del contrato tripartito y la suscripción del acta de inicio de funciones son requisitos para el inicio del plazo de ejecución contractual. Es decir, si no se cumple con estos requisitos, al igual como es la entrega del expediente técnico, la designación del supervisor, no se podrá iniciar el plazo de ejecución contractual. Entonces, desde un inicio se va a garantizar la constitución de la JPRD para poder emplear todas estas bondades que ofrece. Y eso tiene una lógica, porque desde un inicio es donde se generan estas diferencias entre las partes. Eso lo sabemos todos, ¿no? Si estamos bajo un sistema de entrega tradicional donde el cliente entrega el expediente técnico y el contratista ejecuta la obra, va a haber una etapa de revisión del expediente técnico y seguramente formulación de muchas consultas. La idea es que esas consultas se formulen de forma temprana y se puedan advertir los posibles riesgos. Ya lo mencionaron también, que la función principal es la prevención. Y esa prevención va a estar acompañada de unas funciones complementarias a la resolutiva, que es básicamente la evitación de las disputas, la gestión de riesgos, ¿no? Ahora la JPRD tiene un montón de herramientas que están reconocidas normativamente y en la directiva para poder ejercitar esta función preventiva. Puede utilizar matriz de riesgos, puede utilizar estas salas virtuales para poder ver si hay algún conflicto entre las disciplinas. Entonces, eso va a ayudar finalmente a que pueda entrar en el fondo del proyecto, pueda conocer no solamente de quienes están gestionando directamente el proyecto, sino también de los proveedores, de los subcontratistas, cómo se están llevando, y tiene todas las herramientas para pedir información. Entonces, sinceramente, yo creo que son cambios muy positivos. Creo que lo único que se necesita para que funcione es disposición de las partes, al igual que el compromiso, y por el lado de los adjudicadores la responsabilidad de querer involucrarse genuinamente con el proyecto, ¿no? Y eso pasa por no tener conflictos de interés al momento de aceptar su cargo y por comprometerse realmente a actuar de forma imparcial e independiente en el marco de las funciones que nos otorga la normativa. Y finalmente, un tema también importante es que esta normativa regula también como seguro normativo las consecuencias del impago. Como ustedes saben, los costos de la JRD, ahora JPRD, siempre han sido compartidos entre las partes. Lo pagan un 50% la entidad y el contratista, pero ahora lo que además se está incluyendo es una garantía para quien se subrogue finalmente en ese pago que le corresponde a la otra parte y que no ha sido cancelada, pueda descontarlo
o puede incluirlo en la valorización, de manera que no se afectan los flujos del proyecto y ambas partes tienen, digamos, ese equilibrio de que van a asumir en proporciones iguales los costos de la JPRD, ahora denominada. Entonces, eso es en lo que respecta a la Constitución, que puede ser un poco administrativo, pero que finalmente las partes tienen que marcar check a todos estos candados que he visto, porque desde ahí empieza el compromiso inicial de las partes con el mecanismo. Y en segundo lugar, creo que quisiera resaltar algunas cuestiones del funcionamiento de la JPRD, que sí creo que son importantes mencionarlas, y que están vinculadas a esta característica genuina que tiene este mecanismo, que es la flexibilidad. La primera de ellas es que ahora la JPRD puede ver controversias relacionadas a prestaciones adicionales que han sido aprobadas por la entidad. Esto es muy importante porque sabemos que las controversias no solamente son ampliaciones de plazo, muchas de las controversias también están vinculadas a prestaciones adicionales. Entonces, el hecho de que una JPRD tenga competencia para poder resolver también esas competencias, esas controversias sobre adicionales es muy importante y es muy positivo. Creo que va con la libertad que tiene este mecanismo de que es un mecanismo libre, de que mientras más competencia tenga, más se refuerza el mecanismo porque partimos de la idea de que es un mecanismo que va a estar orientado a la entrega de los proyectos. Es un mecanismo que está, como dice Pablo, al servicio del proyecto. Entonces, acá no importa quién esté cumpliendo la obligación, quién esté gestionando, sino que digamos, se pueda generar esta conducta colaborativa entre todos, se alineen los incentivos para poder llegar a esa meta final y que todos pues puedan incorporar valor, ¿no? Que es como ahora mencionamos, ¿no? Queremos generar valor, todos tienen la capacidad de hacerlo, creo que tenemos las herramientas, se están fortaleciendo en esta nueva normativa, tanto lo que es la función discrecional de los funcionarios públicos, ¿no? Ahora ya las ampliaciones de plazo, los adicionales, tienen un criterio técnico que está protegido en el marco de, digamos, de la actividad discrecional. Entonces, creo que se está reforzando mucho la parte de gestión y es donde el mecanismo engarza muy bien, porque ese es un mecanismo, una herramienta de gestión contractual. Entonces, se requiere generar confianza en las partes para que ellas se sientan empoderadas y puedan resolver continuamente sus diferencias. Ustedes saben perfectamente que en proyectos el cambio digamos, es lo permanente. Entonces tenemos que facilitar esos cambios. Y entonces la competencia sobre los adicionales aprobados por la entidad es muy positivo. Por el momento, los adicionales que son aprobados por Contraloría, eso sí, el legislador ha considerado mantenerlos digamos, en la versión actual que se maneja, esos aspectos sí no son materia de la JPRD, pero sin embargo es positivo que ya se haya aclarado eso sobre los adicionales que sí son aprobados por la entidad. Además, otro tema importante es que también puede dictar medidas provisionales, transitorias, temporales y de conservación, con la finalidad de asegurar la ejecución contractual y la efectividad de las decisiones. Eso también es una competencia importante, pero sí hay que cogerla con pinzas. No se puede utilizar de forma independiente. Eso tiene una finalidad, ¿no? Y es que no se afecte, digamos, con alguna decisión lo que finalmente va a resolver la JPRD. Entonces siempre tiene que estar alineado. Después, en lo que respecta a funciones, como ya lo mencionó también Pablo, la asistencia informal, lo que se conoce como asistencia informal según el reglamento de la CCI, ha sido incorporado también como asistencia en el nuevo reglamento. Y esto implica la función invisible, como yo le digo, de la JPRD, aquello que no se formaliza con papeles, sino que en la práctica se da y que tiene como objetivo la evitación de las disputas. ¿Sí, Diego? Estimada doctora, disculpe, el tiempo ha culminado, pero no se preocupe, que habrá un segundo bloque para poder concluir con lo que se ha expuesto. No se preocupe, excelente exposición, doctora. Muchísimas Está gracias bien. por su participación. Listo, Estimados gracias. expositores, con esta exposición hemos culminado el primer bloque en el cual han podido exponer los temas asignados. A continuación pasaremos al segundo bloque, en el cual cada uno va a tener un tiempo de 3 minutos para poder brindar sus conclusiones y reflexiones. Debido a que el doctor Medina no se va a encontrar, empezaremos con el ingeniero Augusto Gutiérrez Usunaca, para que pueda brindarnos en un lapso de 3 minutos sus conclusiones. Ingeniero, lo escuchamos. Gracias, Diego.
Bueno, nada, bueno, escuchar a mis colegas poder, digamos, con más detalle hablar de cómo se va a mover, por ejemplo, esta herramienta que es, bueno, yo lo digo en inglés, la dispute board en general, ¿no? Pablo y Mari Carmen creo que han explicado bastante bien y detalladamente las alternativas que hay, cómo se mueven, por dónde andan. Mi punto volverá a ser, si la ley finalmente, y viéndolo nuevamente en positivo, empieza a sobreregular esto o a querer marcarlo dentro de los contratos estándar, probablemente no vaya a funcionar como debería de funcionar. Creería yo que usar una DAB, una DAAB, una DBR y todas las, digamos, alternativas que hay, y claro, cada una mejor si lo hace dentro de la lógica del contrato. El FIDIC, por ejemplo, tiene muy bien detallado su dispute board, sus funciones, cómo debería de ser, cómo debería desempeñarse. Entonces, ahí es donde mi preocupación es si la ley lo que va a hacer es, de alguna manera, empezar a regular eso, ¿no? En la ley de contratación pública lo entiendo, porque de alguna manera, vuelvo a decirlo, nace de las entrañas del mismo cliente que ahora pues ha hecho una ley en donde intenta emular las modalidades de contratación que tiene FIDI, que tiene NEC, una ley que intenta adecuar su lógica a estos contratos, pero que es difícil porque finalmente el ADN es del cliente. Entonces ahí creo que el reto ya lo han explicado muy bien María del Carmen y también Pablo, pero ya si hablamos de contratos estándar, eso también va a ser otro reto, ¿no? O sea, yo lo voy a decir y espero que nadie se moleste, yo no veo una JPRD dentro de un NEC. Puedo ver un dispute board dentro de un NEC, pero, no, pero lo otro sería un despropósito, porque tienen una naturaleza, tienen una lógica, y esa es la que se tiene que respetar para que funcione adecuadamente. Por último, mi exhortación a que aquellos que van a ser por lo menos los miembros de estas mesas, para llamarlo en español, entienda que al igual que el contratista y el cliente, que son las partes, ¿no? Porque el gerente de proyecto en el NEC es un representante del cliente, no su abogado, y el ingeniero es alguien que tiene una función dentro del contrato FIDIC y no es el cliente. Si ellos y las partes como los clientes y contratistas ya entendieron el contrato, se preparan, se asesoran o ya saben usarlo, también los miembros de estas juntas deberían lograr el mismo nivel o expertise para poder tomar una opinión o una decisión en conocimiento pleno del contrato y no solamente de una experiencia general tratando de generalizar, valga la redundancia, que todos los contratos al final son contratos. Creo que sí hay una diferencia en los contratos estándar respecto a los contratos que hace un cliente para relacionarse con un contratista, que es el caso del Estado. Gracias. Ingeniero Augusto, muchísimas gracias por su participación. Realmente una excelente conclusión. A continuación empezaremos con el ingeniero Pablo Fanelli para que pueda brindarnos su conclusión y reflexión final del tema que le tocó exponer. Ingeniero Pablo, lo escuchamos. Bueno, yo voy a volver un poco sobre este tema que está discutiendo en muchos foros. eh, Lamentablemente se confunde, en mi opinión, lo que es evitar, ¿no? El avoidance. Si ustedes toman cualquier contrato FIDIC y van a buscar prevention, preventing, no encuentran esa palabra, encuentran avoidance. Incluso la nota práctica, Practice Notes número 1 del 23, del 2023, ¿no? Avoidance, Dispute Avoidance, eh, está centralizada toda en la función consultiva, tiene que ser solicitada, a no ser de que las partes por escritos permitan
que los adjudicadores hablen por separado, ¿eh? O sea, se habla de avoidance como sinónimo de prevención. Y tenemos que pasar, como el Dispute Board ha evolucionado y para mí es un instrumento que todavía no ha terminado de evolucionar y es único, repito, es único en su tipo para prevenir en tiempo real, prevenir, no evitar en tiempo real las controversias. Hay que cambiar la mentalidad de los adjudicadores. Los adjudicadores tienen que estar mucho más preparados de los soft skills o de las habilidades blandas. Tienen que tener ese espíritu de servicio, ser proactivos, no como a veces sucede que van una semana a la obra y van, no digo de turismo, con sus esposas. Es todo un cambio de mentalidad y tiene que ser también, tiene que llegar también a los contratos estándar. No conozco bien el NEC, pero sé que el NEC habla de avoidance, pero el FIDIC, que es el contrato que conozco bien, tiene solo 20 líneas, un artículo, el 21.3, que habla de no avoidance of dispute, y es evitar la disputa. Es una actitud netamente reactiva, tiene que ser solicitada por las partes, y eso también lo he visto en el proyecto de directiva. He leído, en preparación de este encuentro, he leído el punto, el 9.11 del proyecto, ¿no? Que habla de desarrollo de la opinión preventiva. Y de los 5 puntos, si vamos a ver el punto 3, 4 y 5, son, no es una función preventiva, es una función consultiva, ¿no? Las partes solicitan, la entidad solicita. Entonces, yo digo, pasar a los DB.2, ¿no? A la nueva generación. Y eso va a llevar mucho tiempo. Eso de ser proactivo y de servir al proyecto es una cosa que tiene que entrar de a poco. Y tradicionalmente los adjudicadores estaban acostumbrados a otra cosa, ¿no? Muchos de ellos se creían medios árbitros. Y ahí lo dejo. Entonces, nada, estamos cambiando. Estoy muy contento que la directiva incluya la palabra prevención. Yo hace un año en un encuentro, en una conferencia, dije que me gustaría que en el futuro la la JRB o JRD se transformara, lo dije en Panamá, en JPD, ¿no? Junta de Prevención de Disputas. Por lo menos ahora tenemos la P y la R, J de Prevención y Resolución. Señores, hay que utilizar el mecanismo en su máxima potencia, prevención. Y dejo acá porque sería para seguir hablando un buen rato. Ingeniero Pablo, muchísimas gracias por su reflexión. Realmente muy interesante el tema que le ha tocado exponer. A continuación, a la doctora María del Carmen Padilla. Doctora, le escuchamos para que pueda cerrar su exposición con sus conclusiones y su reflexión. Le escuchamos, doctora. 3 minutos. Gracias, Diego. Espero ahora sí respetar el tiempo. A ver, bueno, yo creo que las mejores prácticas las hemos aprendido y creo que vienen del sector privado, ¿no? Y las hemos recogido también en los contratos estándares y también en la nueva legislación. Pero creo que independientemente del modelo en que nos encontremos, así se recojan las mejores prácticas contractuales o de gestión de contratos, creo que es muy importante responsabilizar a las partes, ¿no? De su real valor digamos, impacto que puede tener la ejecución del contrato, ¿no? El contrato viene a ser una herramienta, una herramienta. Entonces, quienes están detrás tienen que tener la disposición y tienen que tener, digamos, el compromiso y estar seguros y comprometidos con el mecanismo, estar seguros de que va a funcionar, ¿no? Porque si partimos de que es una obligación impuesta por el legislador, estoy ahí porque simplemente tengo que estar, ¿no? No va a funcionar de todas maneras. Entonces, sí se requiere un cambio de pensamiento de los funcionarios públicos, de tener la convicción de que esto funciona. Y creo que va a ayudar mucho también a que se puedan compartir las lecciones aprendidas, ¿no? Algo nuevo que es muy valioso y que está recogido en la directiva es que al final del proyecto los adjudicadores van a
en conjunto con la entidad van a poder elaborar cuáles son esas lecciones aprendidas, qué controversias han sido sometidas a conocimiento de la JRD, cuántas se han evitado, cuáles han sido las disputas que han podido ser resueltas directamente por las partes. Ese conocimiento de ahí, esa experiencia aprendida es muy importante por el lado de las entidades públicas porque les va a enseñar o van a poder aprender a mejorar sus procedimientos de gestión contractual, a no caer en el mismo error, ¿no? Porque mucho hablamos a veces del feedback que puede dar la JPRD con las decisiones, pero finalmente al final, ¿qué hay? ¿Con qué se queda la entidad? ¿No? Y eso es, yo creo que un ganar-ganar para todos, porque no solamente va a ser para el proyecto en particular, sino va a ser para todos los proyectos que ejecute la entidad. Se va a incorporar como una buena práctica y todos van a querer apostar a contribuir con eso, ¿no? A generar valor en el proyecto. Entonces, eso como conclusión, Diego.